lo estamos organizando desde marzo de este año. Por el momento tuvimos 4 encuentros y este es nuestro 5º encuentro. Y es un ciclo de charlas que llamamos Feministas en los márgenes de la academia, investigando sobre género y políticas públicas en América Latina. Y tiene como un doble objetivo. Por un lado es traer estos temas que nos interpelan, que nos movilizan, que tienen que ver con el género y las políticas públicas hacia el centro de la academia, ¿no? Que por lo general han sido temas que han estado en los márgenes, retomando este concepto de márgenes de Bell Hooks, y a la vez darle voz y protagonismo a investigadoras, a trabajadoras que se encuentran trabajando sobre estas temáticas en distintos países de América Latina y más allá, porque, bueno, hoy nuestra invitada, que es Dayana, que ahora voy a poder pasar a presentarla, ella es argentina, pero se encuentra en este momento viviendo en España. Así que por eso teníamos este horario más temprano para compatibilizar con las 5 horas de diferencia que tenemos en este momento. Bien, bueno, hecha esta introducción, bueno, el grupo de investigación, además del ciclo de charlas, también tenemos distintas líneas de trabajo, nos hemos presentado en distintos congresos, como el Congreso de Democracia en la Universidad de Rosario, el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, las jornadas de ciencia política organizadas por la carrera de Ciencia Política de la UBA, y nuestro próximo congreso es el Congreso de Estudios Feministas del Sur, que se va a hacer por primera vez en la Universidad de la República en Montevideo en noviembre. Así que bueno, ese será nuestro próximo congreso. Ahí vamos a presentar una línea de trabajo que tiene que ver con lo que denominamos la ceguera de género en las currículas y en los programas de ciencia política. Así que bueno, aprovecho para contar estos avances. Bien, hecho este preámbulo, nuestra invitada de hoy es Dayana Bouzo. Ella es cofundadora de BIM Consultoras, que es una consultora especializada en derechos humanos, transparencia y fortalecimiento institucional. Dayana es consultora internacional en derechos humanos, transparencia y género, es abogada por la Universidad de Buenos Aires y tiene un doble máster en gobernanza y derechos humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y de análisis crítico de las desigualdades de género e intervención integral en violencia de género de la Universidad de Jaén. Es experta en transparencia, gobierno abierto, políticas públicas y enfoque de género. Y bueno, y con Dayana nos contactamos por primera vez el año pasado y yo le comenté que tenía esta idea de hacer este ciclo, así que quedamos conectadas desde ese entonces. Y bueno, y finalmente se pudo concretar este encuentro en el que vamos a hablar de la transversalización, ¿no?, de la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con gobierno abierto. Bien. Antes de que comencemos, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, la idea es que tengamos un espacio más de exposición en que Dayana nos cuente, bueno, todo lo que ha estado trabajando todos estos años y a lo que se dedica, y que después podamos tener un espacio de intercambio, de debate, de consultas. Vamos a tener como unos 40 minutos de exposición y después el resto del encuentro. Lo ideal, y para mí lo más rico, es que podamos intercambiar, ¿no? Y aprovechar que tenemos una experta en la temática para hacer las preguntas que nos surjan, abrir debates, ideas. Es un espacio participativo, cualquiera puede desilenciar sus micrófonos, hacer preguntas en todo momento. La idea es que esto sea un intercambio, ¿sí? Bien, ahora sí, Day, no sé si querés compartir, que probemos lo de compartir pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar a todas y a todos, gracias por conectarse y gracias también, Vicky, por la presentación y por la invitación para participar de este encuentro. Voy a intentar compartir pantalla y me dicen si pueden ver la presentación. Ahí se ve perfecto, Day. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, nada, mil gracias por la invitación. Es para mí un placer estar con ustedes acá.
Aunque estoy en España, siento mi corazón muy cerquita de Argentina y también, como decía Vicky, estudié en la Universidad de Buenos Aires, así que me hace especial ilusión también poder compartir este espacio. Acá son las 10 de la noche, 10:15, así que van a disculparme también si tengo algún lapsus durante la presentación. La idea, como decía Vicky, de hoy es hablar un poco sobre la transversalización del enfoque de género en las políticas de gobierno abierto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Transparencia Internacional España, una organización que se dedica a la transparencia y a la prevención de la corrupción. Y en este marco participé como representante de la sociedad civil en el Foro de Gobierno Abierto, ¿no? Y en este espacio la idea de hoy, lo que vamos a conversar hoy, viene un poco de la mano de esta experiencia profesional, ¿no? El haber podido compartir este espacio del Foro de Gobierno Abierto, donde ya vamos a ver un poquito mejor qué implica, pero bueno, viene un poco desde esa experiencia y desde un análisis que hice del Plan de Acción de Gobierno Abierto de España. Si bien está el ejemplo que voy a traer para ilustrar un poco esto, es un plan de acción de gobierno abierto en el caso de España, sí creo que hay ciertas cuestiones que son, digamos, generales y perfectamente aplicables a otros ámbitos, ¿no? Y a otras políticas públicas y a otros planes de acción. Así que bueno, si les parece, les cuento un poquito cuál es la estructura de lo que quería presentarles hoy. Vamos a comenzar con una dinámica inicial en Menti, donde les voy a pedir que participen y que me ayuden a pensar algunas palabras e ideas para comenzar la sesión. Luego voy a hablar un poco de algunas consideraciones previas, desde dónde partimos, ¿no? Para poder hablar de cómo integrar el enfoque de género en las políticas de gobierno abierto. Brevemente voy a mencionar la conceptualización del enfoque de género y la transversalización, que creo que muchas de ustedes ya lo vienen trabajando y lo tienen súper claro, para luego pasar a hablar un poco del concepto de gobierno abierto, ¿no? Y qué implica tener un Estado o un gobierno abierto, ¿no? A la ciudadanía. Y luego sí, les voy a traer este ejemplo, que es una propuesta de investigación de análisis de género del cuarto plan de gobierno abierto de España, que es un plan que abarcó desde 2020 a 2024. Y finalmente, bueno, terminar con algunos resultados, recomendaciones y abrir también el debate a ustedes y que puedan también hacer comentarios, reflexiones, lo que quieran. Como dijo Vicky, la idea es que esto sea interactivo, así que en cualquier momento quien quiera hablar, prender el micrófono y hacer alguna pregunta, si algo no se entiende o si quieren comentar algo, también siéntanse libres de hacerlo. Para mí mejor, así puedo tampoco, la idea es hacer una presentación unilateral de esto, ¿no? Sino que lo podamos conversar y debatir. Bueno, si les parece, podemos comenzar con la dinámica de Menti. La pregunta que quería hacerles es, ¿qué palabras se les viene a la mente, así de manera muy rápida y sin pensar demasiado, cuando hablamos de enfoque de género en políticas de gobierno abierto, ¿no? Que es el título de la presentación? Si tuvieran que pensar en una palabra que se les venga, pueden entrar ahí escanear el QR o entrar en el enlace y poner el código de acceso que está en la pantalla. Si alguien tiene algún problema para entrar en Menti, dígame y lo... Voy a dejar de compartir mientras nos damos estos minutitos. Sí, si quieren ahí pasamos el link por el chat. Yo ahora... ¿lo tenés ahí? Y lo tengo justo acá, lo voy a pasar por el chat, así pueden entrar directamente.
No sé si todas pueden ingresar, si hay algún problema. Yo ahí pude. Genial. Bueno, la idea es que sea algo así intuitivo, ¿no? Lo primero que se les viene a la cabeza, no hay palabras correctas ni incorrectas. La idea es empezar a pensar, ¿no? ¿En qué pensamos cuando hablamos de esto, no? Voy a ir compartiendo la pestaña, así podemos todas ver qué es lo que va saliendo. Pueden ver la pantalla, ¿no? ¿De Menti? Sí, perfecto. Genial, gracias Vicky. Bueno, veo un montón de palabras interesantes que creo que van a estar, de todo esto vamos a hablar durante la presentación. Igualdad, transparencia, equidad, rendición de cuentas, oportunidades, decisiones, democratización, datos desagregados por género, participación. Genial. Cuidados, fraternidad. Bueno, no sé si alguna se anima a comentar algo sobre la palabra que eligió o si quieren, o si ven alguna palabra de estas que les haga ruido y que no se la esperaban y quieren comentar algo sobre eso. Diversidad, ahí se sumó. Creo que todo esto lo vamos a abarcar en la presentación. La idea era como, bueno, conocer y empezar a pensar sobre qué se nos viene a la cabeza, ¿no? Creo que todas las palabras tienen un sentido. No sé si alguien quiere compartir algo o hacer algún comentario. Yo no quiero ser la que habla siempre, pero yo me quedé sin cantidad de letras. Por eso puse datos desagregados por género, porque que era datos desagregados por género, que bueno, nada, eso, si pienso en gobierno abierto y esto, trabajando en gobierno, pensar, bueno, que los datos estén desagregados por género, que es algo que pensamos que naturalmente se da, pero que claramente no se da, ¿no? Y es muy difícil muchas veces conseguir esto, datos desagregados por género. Totalmente, Vicky, gracias. Es algo que vamos a mencionar también. Bueno, muy bien. Si quieren, avanzo en la presentación y ustedes siéntanse libres de... Ahí creo que Nieves quería decir algo. Hola, ¿cómo les va a todas y a todos? No, a mí se me viene algo que la red de políticas, red de mujeres, digamos, no sin mujeres, algo que viene trabajando, que es que cuando citamos la bibliografía, se puede identificar el género, digamos, ¿no? Porque siempre ponemos el apellido, pero no ponemos el nombre, entonces no se identifica cuántas mujeres forman parte de nuestro material teórico cuando hacemos un artículo, una investigación, un proyecto, un programa, digamos, ¿no? Eso también, no sé, cuando escribí acá el tema de igualdad se me vino esto también, ¿no? Otra de las cosas que ellas también trabajan y al cual yo adhiero es que cuando participamos en una mesa, en una disertación, que haya equidad de género, ¿no? Que no solo, no sé, que haya 3 varones y una mujer, ¿no? Como que me parece que también se me vino a la mente estas 2 cosas. Genial, Nieves. Muchísimas gracias por las ideas. Creo que son 2 cuestiones que también apuntan a visibilizar, ¿no? A las mujeres y a quienes intervienen en los espacios, ya sea académicos, de toma de decisiones, como vamos a ver. Así que me parece súper interesante el comentario. Yo, perdón, pero claro, cuando estoy compartiendo no veo si levantan la mano o si hay alguien que quiera hablar, así que Vicky, gracias por traerlo, porque si no les doy la palabra es que no las estaba viendo en el momento, pero siéntanse libres también de abrir el micro cuando quieran. No sé si hay alguna cuestión más que alguien quiera comentar. Igual al final vamos a tener este espacio para poder intercambiar más ideas. Genial.
Genial, sí. Vamos a hablar del proceso de toma de decisiones y cómo sean estos procesos, ¿no? Así que está íntimamente vinculado también con lo que vamos a conversar. Gracias. Bueno, si ven, me confirman que pueden ver la presentación, ¿sí, no? Ya volví a... Sí, perfecto. Genial. Bueno, si no hay ningún comentario más sobre esta primera introducción, ¿no? De estas ideas y palabras que se nos vienen para hablar del tema, me gustaría empezar haciendo algunas consideraciones previas para preguntarnos o más que preguntarnos, para visibilizar desde dónde partimos, ¿no? Cuando hablamos sobre esto. Y ahí me parece interesante traer un concepto que es el de la igualdad sustantiva, ya que partimos de la base de que incluir a las mujeres y diversidades en la elaboración de las políticas constituye un elemento clave para lograr la igualdad sustantiva, ¿no? ¿Y qué queremos decir con este concepto? Bueno, la igualdad sustantiva es un concepto que ya se empezaba, digamos, a hablar de esto, aunque no en estos términos, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no? En la CEDAW, que es de 1979 y Argentina la ratifica en 1985. Y la CEDAW hablaba ya de los resultados y los impactos materiales que las leyes y las políticas tienen, ¿no? Para promover la igualdad de género. Entonces nos habla de una dimensión más de contenido, ¿no? De estas leyes y estas políticas que efectivamente sirvan para promover la igualdad de género. Y a su vez, este concepto viene a exigir a los gobiernos que incorporen la definición de igualdad sustantiva en sus marcos jurídicos y también que revisen sus normativas, ¿no? A los distintos gobiernos en todos los niveles para garantizar que sus marcos jurídicos respalden precisamente la igualdad de género. ¿Y cómo, digamos, cómo se concreta la igualdad sustantiva? A través de las políticas públicas, ¿no? Por eso es tan importante poner el foco en quiénes son los que elaboran las políticas públicas, porque son un canal, una herramienta para poder hacer operativa, ¿no? Materializar esta igualdad sustantiva. Entonces, bueno, una primera también premisa o una premisa básica, podríamos decir, es esta idea de entender a las políticas públicas como herramientas de transformación, ¿no? Que implican o que nos invitan a reposicionar y reconectar a la ciudadanía con lo público, con el espacio político, y que también nos sirven, ¿no? Para hacer frente y luchar contra las desigualdades de género y, en definitiva, intentar vivir en sociedades más igualitarias y más justas. Esto es como, bueno, ¿qué es lo que hay detrás, no? ¿Cuál es la base, ¿no? Sobre la cual vamos a empezar a construir o hablar de este tema. Y después también me parece interesante, aunque seguramente es un concepto que ya conocen y que ya trabajaron, pero creo que en este caso cobra una importancia fundamental, que es distinguir entre la igualdad formal y sustantiva, ¿no? En este marco, cuando pensamos en las políticas de gobierno abierto, la idea que está detrás de la igualdad formal es que necesitamos asegurar la representación de las mujeres y las diversidades en los procesos de toma de decisión, porque, bueno, esto es básico y es imprescindible para que los intereses, las preocupaciones y las prioridades de las mujeres y diversidades puedan ser tenidos en cuenta a la hora de planificar y ejecutar las políticas. Ahora bien, el asegurar que estén representadas, que tengamos, digamos, voz en esos espacios, es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? También sabemos, y hay muchos estudios que lo han analizado, que la existencia de mujeres en los espacios públicos no garantiza per se que se lleven a cabo políticas públicas para promover la igualdad de género, ¿no? Entonces, además de que estemos representadas, necesitamos que existan mecanismos de participación y empoderamiento y que las mujeres también participen desde la sociedad civil y los movimientos sociales. Vamos a ver que la agenda de gobierno abierto es una agenda que pone un poco en equilibrio, salvando con algunos, digamos, problemas, pero a priori pone un poco en equilibrio a la sociedad civil y a los gobiernos, ¿no? Entonces es un espacio y es una plataforma que invita un poco a
que la sociedad civil participe. Y dentro de la sociedad civil, ahí tenemos que garantizar esta participación de mujeres y diversidades. También me parece importante mencionar esta interrelación que existe entre las distintas esferas de autonomía de la voluntad, ¿no? Si queremos lograr la plena autonomía política de las mujeres, tenemos que sí o sí asegurar su autonomía física y económica, ¿no? Estas esferas están estrechamente vinculadas y son interdependientes unas de otras. No podemos promover la participación política de las mujeres sin tener en cuenta otros ámbitos donde sus derechos se ven vulnerados. Por ejemplo, si no reconocemos a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo o a vivir en un entorno libre de violencias, cuestiones que se vinculan más con la autonomía física, o si no tenemos políticas que permitan igual remuneración por igual trabajo en el ámbito de la autonomía económica, no podemos garantizar la autonomía política, ¿no? Son esferas que están constantemente tienen una interdependencia, ¿no? Unas de otras. Y esto también me lleva a mencionar que no podemos hablar del ámbito público y de las políticas públicas sin pensar en que es necesaria una transformación real en el ámbito privado y en el espacio económico, social y cultural. No basta con que reconozcamos los derechos civiles y políticos de las mujeres y diversidades, sino que también necesitamos reconocer y garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales de manera igualitaria, ¿no? Y bueno, en este sentido también esto nos lleva a cuestionarnos los roles y los estereotipos de género, ¿no? Partimos de la idea de que existen ciertos desajustes y contradicciones entre las exigencias del mercado, la familia y lo que la familia y la sociedad esperan de las mujeres, ¿no? De este rol tradicional de cuidadoras que históricamente hemos tenido, ¿no? Y en este sentido, si bien las mujeres y diversidades y las políticas, ¿no?, que luchan para esto han ido avanzando a que estemos más representadas en el espacio público, todavía queda muchísimo trabajo por hacer y no falta, digamos, que los varones asuman la parte equitativa de las responsabilidades en los ámbitos privados y de cuidado, ¿no? La conciliación de la vida laboral, personal y familiar solo es posible cuando exista realmente un reparto justo de las tareas y responsabilidades, ¿no?, en el ámbito privado. Y bueno, en este sentido, esta idea de que no podemos hablar de igualdad sin la corresponsabilidad, ¿no? Bueno, bien. Ahora sí me gustaría empezar, luego de estas consideraciones previas o traer conceptos básicos, pero que quería como recordar, ¿no?, para esta presentación, sí me gustaría empezar a hablar del enfoque de género, ¿no?, que es una de las dos partes de la presentación de hoy, que es el enfoque de género por un lado y qué es el gobierno abierto, ¿no?, y cómo estos dos conceptos pueden dialogar. Cuando hablamos de enfoque de género, hablamos del análisis y la comprensión de las diferentes funciones y responsabilidades, necesidades y visiones de mujeres, diversidades y varones, así como sus respectivos niveles de participación e influencia en la toma de decisiones, ¿no? El enfoque de género lo trabajamos como una categoría analítica, ¿no?, que nos sirve para repensar cuáles son las estructuras de poder dominantes. En este sentido, me gusta el concepto que tiene Donna Haraway del género, ¿no?, como el sistema de relaciones sociales, simbólicas y psíquicas en el que hombres y mujeres son situados de manera diferente, ¿no? Y nos habla de estos conocimientos situados, ¿no?, y de posiciones. Bueno, acá también les traje algunas otras definiciones de distintas autoras, pero todas, digamos, van en la línea del género como una herramienta conceptual y de análisis, ¿no? Una categoría analítica que nos permite visibilizar una estructura de dominación, ¿no? Y nos permite visibilizar y poner sobre la mesa las desigualdades de género que se dan en todos los ámbitos, no solo en el ámbito político, sino en los ámbitos sociales, culturales, económicos. Cuando el enfoque de género lo trasladamos a las políticas públicas,
nos invita a revisar aquello que indica persistencia de desigualdad y discriminación, ¿no? Y también me gusta mucho esto que dice Laura Pautasi, de que el enfoque de género es un enfoque para la democracia, ¿no? Para la democracia en su conjunto, al constituir una herramienta útil para expandir las acciones para la satisfacción de derechos a través de las políticas públicas. Y que no es un enfoque que beneficie a las mujeres, ¿no? Sino que beneficia al conjunto de la sociedad. Bueno, y muy vinculado a esto, ¿no? Al enfoque de género, también esta breve investigación que les voy a contar ahora en un ratito sobre el análisis del cuarto plan de gobierno abierto de España, también se hizo o se intentó hacer bajo una perspectiva crítica feminista, ¿no? ¿Y qué implica esto? Bueno, implica cuestionarnos este rol de las mujeres y de las relaciones de poder, tal como han sido tradicional e históricamente entendidas. ¿Qué implica adoptar una perspectiva crítica feminista? También implica evitar caer en esta lógica patriarcal, excluyente, machista, androcéntrica, desde la cual se han estudiado y se han abordado históricamente los fenómenos políticos. Adoptar una perspectiva que complejiza las relaciones de poder, ¿no? Que parte de la base de que las mujeres históricamente han sido categorizadas como ciudadanas de segunda, ¿no? Que han sido relegadas al ámbito de lo privado, sin tener el espacio y el protagonismo en el ámbito político y público, ¿no? Como tradicionalmente lo tuvieron los hombres. Y también implica, bueno, me parece interesante este concepto de conocimientos situados que citaba antes a Donna Haraway, que ella habla de la objetividad feminista como conocimiento situado. Es decir, para cualquier investigación, cuanto más parcial, cuanto más delimitado y cuanto más contextualicemos el objeto de estudio y cuanto más aclaremos de qué es lo que estamos hablando, esto nos permite dotarlo de objetividad. Y por otro lado, también quería traer esta perspectiva de géneros y diversidad como herramienta teórica y metodológica que permite analizar desigualdades de género, ¿no? Y esta perspectiva de género y diversidad también involucra como otra esfera que tiene que ver con tener en cuenta todas las maneras de existir y ser parte del mundo, ¿no? Saliéndonos de la binariedad. La transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad implica atravesar con esta lente, ¿no? Todas las políticas, programas y proyectos en todos los niveles y en todas las instituciones. Otro concepto clave es la interseccionalidad, ¿no? Adoptar este enfoque interseccional y pensar el género, ponerlo en interrelación con otras condiciones de vulnerabilidad que lo interseccionan, como puede ser la edad, la pobreza, la orientación sexual, identidad de género, migración, discapacidad, etc. De esta forma, esto nos permite identificar múltiples identidades que confluyen o que pueden confluir en una persona o en un colectivo para entender las desventajas o privilegios que se le presentan a lo largo de su vida. Y bueno, ahora preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es importante adoptar el enfoque de género en las políticas, ¿no? ¿Por qué es deseable, ¿no? Hacerlo? Nos implica poder cuestionar la realidad que presenta desigualdades, ¿no? En la realidad nos encontramos con desigualdad de oportunidades, de acceso a recursos para participar. Nos encontramos con esto que mencionábamos, de que los datos y la información que se suele publicar se suele hacer sin tener este enfoque de género, ¿no? Entonces, tenemos una visión parcial de cuál es la realidad. Incorporar la perspectiva de género implica poder visibilizar esas desigualdades. Y a su vez, reconocer que estas desigualdades que se reproducen no son casuales ni individuales, sino que tienen raíces en las estructuras del sistema social. Y ello va reproduciendo roles, sesgos y estereotipos, ¿no? De género. Y ahora sí me gustaría pasar a
bueno, muy brevemente de dónde viene, ¿no?, este concepto de la transversalización del enfoque de género. La primera vez que se mencionó este concepto fue en la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas, en Beijing, en 1995. Y luego el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas fue delimitando, ¿no?, una serie de principios para incorporar esta perspectiva en el sistema de las Naciones Unidas. Y así aprobó una resolución para integrar las perspectivas de género en sus políticas y programas, ¿no? De ahí es como que empieza a sonarnos esta idea. Luego, a nivel europeo, se habla de gender mainstreaming, ¿no? Que fue definido por primera vez en 1999 por un grupo de expertos del Consejo de Europa, y es precisamente una estrategia que busca proporcionar herramientas analíticas para revisar los objetivos de las políticas, para incorporar expertos a expertas al movimiento feminista y a la sociedad civil, para transformar las culturas organizativas, expresar el liderazgo y el compromiso público con la igualdad y crear espacios de cooperación transversal que permitan superar un acercamiento sectorial de género, ¿no? Esta estrategia, ¿no?, la transversalización del enfoque, es multisectorial y multinivel. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo una estrategia para quienes elaboran las políticas, sino que además tenemos que profundizar en las dinámicas de funcionamiento del Estado y las administraciones públicas, ¿no? Cómo dialogan entre sí las administraciones públicas. Y a su vez abarca no solo los ámbitos del Poder Ejecutivo, que quizás es el ámbito donde nos vamos a enfocar hoy, pero también abarca poderes legislativos, poder judicial, dentro de lo que es el ámbito público, y al sector privado, empresas, y al tercer sector, organizaciones de sociedad civil, academia, etc. Es decir, es multisectorial, ¿no? Y ahora bien, me gustaría pasar a preguntarnos, ¿no?, antes de contarles un poco sobre el cuarto plan, ¿qué implica integrar el enfoque de género en las políticas públicas, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos, o sea, realmente preguntarnos, ¿no?, ¿cómo se construyen las políticas públicas? ¿Quiénes las hacen? ¿Cómo se hace la política en el día a día? ¿Quiénes adoptan las decisiones? ¿Qué discusiones y qué debates se dan entre quiénes? ¿Quiénes son los interlocutores, no? ¿Con quiénes se dialoga y con quiénes no? ¿Quiénes participan y quiénes no? ¿En qué condiciones se da la participación, no? Y en definitiva, preguntarnos qué voces son las que se tienen en cuenta. Integrar el enfoque de género en las políticas también nos permite, como decíamos, analizar las desigualdades, ¿no? Evaluar cómo las políticas afectan o pueden afectar de manera diferente a mujeres, a hombres, a personas LGTBIQ+, y a otras identidades de género. Nos permite también promover una participación inclusiva, ¿no? Asegurar la representación equitativa de todas las personas en los procesos de toma de decisiones. No solo las decisiones que van a afectar a esa persona, sino para la sociedad en general, ¿no? También implica garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades en cuanto al acceso a los recursos para participar. También nos permite combatir estereotipos y sesgos de género, como habíamos dicho. Y en el monitoreo y evaluación, ¿no?, que es otra etapa clave de las políticas, nos permite medir el impacto que tienen las políticas con mecanismos de evaluación que sean sensibles al género y poder hacer ajustes para asegurar la equidad de género. Bueno, en definitiva, ¿no?, transversalizar el enfoque implica adoptar una mirada más compleja que dé cuenta de la participación real, efectiva, de las mujeres y diversidades en la construcción y transformación de las políticas de un Estado. No sé si hasta acá me siguen bien, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión sobre esta primera parte un poco más conceptual, ¿no? Sé que son muchos conceptos de manera muy rápida, pero creo que ustedes ya vienen trabajando estos temas y son conceptos que conocen, ¿no? Voy a tomar agua si alguien me... Aprovecho.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Justo, bueno, uno de los encuentros formativos que tuvimos, hablamos un poco de este tema hay un texto de Joan Acker que habla de las instituciones generizadas, ¿no? Y cómo es esto, ¿no? Las instituciones, tanto formales como informales, ¿no? Como esto, hay reglas que son formales y hay otras reglas que son informales, ¿no? Y que se dan en la práctica también dentro de la administración pública, por ejemplo. Y que todo se encuentra, digamos, las instituciones también tienen este rol en la reproducción, ¿no? De los roles, de los sesgos de género, de los estereotipos, y tiene un rol muy activo en esa reproducción. Entonces, en esta necesidad de, bueno, entender que las instituciones están generizadas también, ¿no? Entonces, hay que las instituciones de repente se transforman en, bueno, un objeto de estudio también que tenemos que ver desde esta perspectiva, ¿no? Y analizarlo también, y bueno, de velar cómo se da esta reproducción desde las instituciones, ¿no? Y qué tenemos que hacer entonces para no seguir reproduciendo, ¿no? Desde las mismas instituciones. Así que está re bueno todo este repaso, viene muy bien. Bueno, genial, gracias Vicky. Sí, me parece como un concepto clave y súper interesante. También en la agenda de las políticas de gobierno abierto, ¿no? Hay muchas cuestiones que se pueden trabajar, ¿no? Desde quiénes influyen en la toma de decisiones, ¿no? Quiénes participan, por ejemplo, en España están los registros de lobbies, ¿no? A nivel parlamentario, que dan cuenta de con quiénes se reúnen diputados y senadores, ¿no? Que hay agendas, ¿no? Para transparentar esto, que tienen que publicar diputados y senadores para saber con quiénes para dar información sobre quiénes se reúnen, ¿no? Entonces ahí hay un montón, digamos, de posibles líneas de investigación para ver cómo las mujeres participan en eso o no participan, ¿no? Digamos, ahora vamos a entrar un poco más en la agenda de gobierno abierto, ¿no? Pero me parece como muy interesante pensar, ¿no? Cómo este enfoque de género permea, ¿no? Todas las instituciones, o debería hacerlo en los distintos temas, ¿no? En contrataciones públicas, en lo que decía de los registros de lobbies, vamos a ver en los planes de acción de gobierno abierto ahora, pero bueno, hay, digamos, un millón de posibilidades de pensar, ¿no? Cómo desde las instituciones seguimos reproduciendo estos sesgos y estereotipos o podemos incluir, digamos, una forma de pensar y ver las cosas diferente, ¿no? Ahora voy a avanzar un poquito en qué es el gobierno abierto, ¿no? Que es como la otra parte de la presentación. Para empezar a ver, bueno, ¿cuáles son los principios del gobierno abierto? El gobierno abierto es una cultura de gobernanza, ¿no? Que promueve ciertos principios como son la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la participación, ¿no? Y básicamente lo que busca el gobierno abierto, ¿no? Es poner a la ciudadanía, a las personas en el centro del proceso de toma de decisiones, ¿no? Así como en la formulación e implementación de las políticas, con la idea de fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo. Entre los elementos que definen al gobierno abierto, vemos que, por un lado, es aquel que promueve la ciudadanía, la integración y la discusión pública. Por otro lado, fomenta la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas, ¿no? Determina la agenda de las políticas, convoca a la mesa a jugadores apropiados y facilita y gestiona soluciones sostenibles para los problemas públicos. Y por último, es aquel que difunde la información para enriquecer el debate público y promover una visión compartida de los asuntos públicos. Así vemos cómo el gobierno abierto se estructura y se basa en distintos pilares o principios, ¿no? Y en cada uno de estos podemos ver cómo el enfoque de género o una perspectiva de género sirve para visibilizar las desigualdades en cada uno de estos pilares, ¿no? Los pilares son la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la integridad, la participación ciudadana, la colaboración y la innovación.
Y todas estas políticas públicas en esta materia, ¿no? En materia de transparencia, de integridad, de participación, de innovación pública, son políticas que sirven en definitiva para prevenir y para reducir la corrupción, ¿no? Y ahí también hay muchos análisis y estudios sobre género y corrupción, ¿no? Que es otro gran tema que no me voy a ir por ahí porque sí, se va a hacer muy larga la charla. Pero bueno, digo, podemos pensar cómo incluir el enfoque de género en cada uno de estos pilares, ¿no? Y ahora sí, me gustaría pasar a la investigación, ¿no? Este ejemplo de investigación que les traigo hoy, que es analizar los planes de acción de gobierno abierto. En particular, yo analicé el 4º plan de gobierno abierto de España con enfoque de género, y esto hacerlo desde 2 aspectos, ¿no? Desde, por un lado, un enfoque más procedimental, ¿no? Que implica mirar o poner el foco en el proceso de elaboración y co-creación de estos planes. Acá voy a hacer una pequeña aclaración, que los planes de acción de gobierno abierto se dan en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una organización internacional que busca poner en equilibrio, esto lo decía al principio, a sociedad civil y a gobierno, y armar estos planes de acción de manera conjunta y en el ideal, ¿no?, co-creada entre la sociedad civil y gobierno. Entonces tiene esta particularidad, ¿no?, la agenda de gobierno abierto a nivel internacional, que pone, digamos, sobre la misma mesa a armar el plan y a diseñar los compromisos que van a formar parte del plan, tanto al gobierno como a la sociedad civil. Y, bueno, esto para aclarar, ¿no?, porque hablo de un proceso de co-creación. La co-creación es eso, ¿no?, estos 2 interlocutores, sociedad civil y gobierno. Entonces, por un lado, la propuesta de investigación busca analizar este proceso, cómo se dio, ¿no?, desde este enfoque más de procedimiento, y después el enfoque sustantivo de ver más en detalle el contenido del plan, ¿no?, qué compromisos adoptan los gobiernos y si esos compromisos tienen referencias al género o no tienen nada que ver con el género, y si se incluyó esta perspectiva de género en el diseño de cada uno de estos compromisos, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, ¿para qué tiene sentido investigar esto, no? Lo que hay también detrás es lograr mayor participación política de las mujeres y diversidades en el espacio público. Sabemos que aunque muchos países van avanzando en materia de igualdad formal, siguen existiendo muchísimas brechas y desigualdades de género en el ámbito de la autonomía de toma de decisiones y en el espacio público, ¿no? Bueno, acá les traje algunos datos de ONU Mujeres de 2025 como para ver que esto es algo actual, ¿no? Que las mujeres seguimos estando subrepresentadas en el espacio público, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de ministerios, o sea, mujeres que lideran, que son miembros de gabinete de ministerios, a nivel mundial es un 22,9% el porcentaje, ¿no? Y vemos que las carteras ministeriales más ocupadas por mujeres siguen siendo ciertos temas, ¿no? Ministerios de Mujeres e Igualdad de Género, Familia e Infancia, Inclusión Social y Desarrollo, Protección Social y Seguridad Social, etc. Sigue habiendo ámbitos más masculinizados, ¿no? En donde sigue costando que las mujeres lleguen a representar esos temas. Estos son datos a nivel internacional, ¿no? Después cada país puede tener sus diferencias, pero bueno, digo, sigue siendo una cuestión que está ahí, ¿no? Después, en cuanto al contexto o al marco más jurídico, ¿no? Hablamos de que los derechos de las mujeres son parte integrante de los derechos humanos. Tenemos un objetivo de desarrollo sostenible, el 5, sobre igualdad de género, y en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es esta organización que les contaba, en el marco de la cual se hacen estos planes de acción, el género e inclusión es uno de los temas, desafíos de gobierno abierto que la Alianza para el Gobierno Abierto incorpora en su estrategia, ¿no?
Ahí, bueno, a una breve referencia a la estrategia de la OGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto, de 2023 a 2028, que incluye a la inclusión, valga la redundancia, como uno de sus temas, ¿no? En los desafíos de gobierno abierto, lo que llama desafíos de gobierno abierto. Y lo que busca es promover la inclusión de grupos tradicionalmente marginados por motivos de género, raza, etnia, geografía, estatus socioeconómico, etc. Esto está dentro de su estrategia para promover que los gobiernos y que los distintos estados asuman compromisos concretos para integrar la inclusión en sus políticas y en sus planes de acción. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Promueve que los gobiernos adopten reformas para promover la plena participación de mujeres y grupos subrepresentados, política, social y económicamente. Y bueno, acá da una especie de ideas, ¿no? Sobre qué tipos de reformas se pueden incluir dentro del plan de acción de gobierno abierto. Y van desde reformas centradas en el género, como mecanismos específicos para abordar, por ejemplo, la violencia de género. También habla de incorporar el género y la inclusión en otras áreas del desafío, que son otras áreas temáticas, ¿no? Como puede ser la apertura fiscal, el clima y medio ambiente, anticorrupción. Después también habla de políticas que realicen cambios en marcos políticos, legales o de implementación para involucrar mejor a comunidades subrepresentadas en los procesos de toma de decisión. Y bueno, menciona algunos de estos grupos, ¿no? Y a su vez, otra de las reformas que propone para incluir tienen que ver con institucionalizar y o hacer obligatoria la publicación de datos desagregados por comunidades impactadas, como datos abiertos de género, que es una de las palabras que surgió al principio, que mencionaba Vicky, y que está, ¿no? Ahí presente en esta estrategia que tiene la Alianza para el Gobierno Abierto. A su vez también, acá les comparto un toolkit, una caja de herramientas que diseñó la Alianza para ayudar a los gobiernos a hacer planes de acción sensibles al género, ¿no? Y este documento proporciona 4 herramientas, ¿no? Para incluir la perspectiva de género en los planes de acción. Una es una autoevaluación de la sensibilidad de género para la co-creación del plan. Otra es un ejemplo de agenda para llevar a cabo talleres preparatorios con actores u organizaciones de sociedad civil que traten temas de igualdad de género. Otra herramienta son preguntas para el análisis de género de los compromisos. Y también, por último, trae un ejemplo de agenda para talleres de análisis de género con actores que traten estos temas, ¿no? Son, digamos, ciertos herramientas, como guionadas como modelos para ayudar a los estados a armar estos planes, ¿no? Y después quería mencionarles que como antecedente, ¿no?, al análisis del cuarto plan de España, había 3 experiencias que quería destacar como ejemplos, ¿no?, también para incorporar la perspectiva de género en los planes de acción. Uno es el caso de México, que hizo un proyecto piloto para poner en práctica el Sistema Nacional de Cuidados en el municipio de Manzanillo. Otro es el caso de Finlandia, que hizo una revisión de su plan de acción con enfoque de género, incluyó bastante detalle en cuanto a la evaluación de género, ¿no? Se focalizó más en la etapa de evaluación. Y el caso de Argentina, que hizo un documento anexo al plan proponiendo la incorporación de la perspectiva de géneros y diversidad en el cuarto plan de acción de gobierno abierto de 2019 a 2022. Y promovió la utilización del lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, acá hay algunas preguntas, ¿no?, de pensar cómo integramos el enfoque de género en las políticas de gobierno abierto. Y estas preguntas nos sirven para pensar y para analizar estos documentos, ¿no?, estos planes de acción, y ver si realmente tuvieron en miras esta perspectiva en el momento de su formulación y también durante toda la etapa, ¿no?, de desarrollo del plan. Y bueno, en este sentido, preguntarnos, ¿no?, si el diseño de los compromisos de gobierno abierto en los planes de acción benefician a toda la ciudadanía por igual,
si las problemáticas priorizadas apuntan a políticas que solucionen inequidades en la distribución de bienes y servicios para la población, si las convocatorias públicas promueven la participación de mujeres y de personas LGTBIQ+, si se toma en cuenta el impacto diferencial sobre la diversidad de personas que pueden verse afectadas, si los compromisos que se formulan apuntan a resolver una desigualdad de poder, ¿no? Y cómo se pueden minimizar los impactos negativos. Bueno, en el caso del cuarto plan de gobierno abierto de España, que es el que les mencionaba que analicé en su momento, es un plan que va de 2020 a 2024, que ya terminó. El planteo o el análisis fue en estos dos enfoques que comentaba, ¿no? El enfoque procedimental sobre el proceso participativo y el enfoque sustantivo sobre la formulación de compromisos. Cómo se formularon y qué potencial impacto podían tener en materia de género, ¿no? Los interrogantes que siguen, que se presentaron, ¿no?, en la investigación en un inicio, que están vinculados con estos otros interrogantes que les contaba, ¿no? Son si se tomó en cuenta un análisis desde la perspectiva de género al momento de su formulación, cómo fue el proceso de elaboración del plan, de qué manera se llevó a cabo la participación de mujeres y organizaciones que trabajan estos temas en el proceso, si se formularon compromisos específicos en materia de género que abordaban de manera directa las desigualdades, si se consideró y o se estudió el impacto de la discriminación sexual que cada compromiso podría tener, y si puede considerarse en definitiva que fue elaborado desde un enfoque de género. Y bueno, acá hay algunos interrogantes específicos que utilicé para el proceso participativo de co-creación, ¿no?, en esta fase inicial de creación del plan. En España esto se estructura a través de un foro, que es el Foro de Gobierno Abierto, en donde asisten representantes de organizaciones de sociedad civil y representantes de gobierno. Y se dan reuniones mensuales sobre los distintos ejes del plan, ¿no? En este marco, en este espacio, participan ciertas organizaciones, ¿no? En España está muy regulado y está muy institucionalizado el proceso de participar y formar parte de este foro. En otros países se dan de manera más informal, ¿no?, a través de reuniones informales. Pero bueno, básicamente estas preguntas me sirvieron para ver cómo se estaba dando este proceso participativo de co-creación. De qué forma se llevó a cabo el proceso, si han estado las mujeres representadas de manera igualitaria durante todo el proceso, si se presentaron datos desglosados por sexo sobre los niveles de participación, en qué medida o en qué porcentaje participaron las mujeres en el diseño del plan, si hubo datos desglosados por sexo sobre las propuestas que se realizaron al inicio, si estos datos estuvieron presentes en relación con las aportaciones y las observaciones que se realizaron una vez que se publica el borrador del plan en la fase de consulta pública, cómo se compone el foro, ¿no? Si están presentes en el foro, organizaciones que trabajan temas de igualdad de género, que esta era una cuestión que en España no estaban, ¿no? Las organizaciones que formábamos parte del foro en ese momento éramos todas organizaciones que trabajaban temas de transparencia y de prevención de la corrupción, ¿no? No dialogábamos con otras organizaciones, ¿no?, que trabajaban temas de igualdad de género. Entonces, eso fue como un desafío. Y bueno, aquí un ejemplo de los compromisos, ¿no? En gris pueden ver los los compromisos principales. O sea, el plan de gobierno abierto de España tenía 10 compromisos principales, y dentro de cada compromiso se desagregaban distintas iniciativas o actividades. Entonces, en color más violeta fuerte, se identificaron cuáles eran los compromisos que tenían una referencia muy directa y muy específica a cuestiones de género. Por ejemplo, en este caso, la formación y acreditación de competencias de la mujer rural y reducción de la brecha digital, ¿no? Acá hay otro ejemplo, que es la estrategia de datos abiertos para las políticas de igualdad de género de Cataluña, ¿no?
el compromiso 10 abarcaba compromisos de todas las comunidades autónomas de España. Entonces, bueno, lo que se hizo fue ir mirando en detalle cada uno de estos compromisos y ver cuáles tenían referencias muy específicas en materia de género y contribuían a promover la igualdad de género, cuáles tenían algunas referencias más bien genéricas, ¿no? Y después los otros que no mencionaban nada respecto al género, sí una clasificación en cuanto a qué tipo de impacto podían tener, ¿no? En la promoción de la igualdad de género. Y ya voy terminando, les quería compartir algunos resultados, ¿no? Sí, algunos datos que surgieron a partir de esta investigación, en el caso de España, ¿no? Por ejemplo, de las 88 actividades e iniciativas que se analizaron, solo había 2 compromisos específicos en materia de género, ¿no? Un 2% del total. Después se encontraron 4 compromisos con referencias generales en la materia, ¿no? Que es un 5% del total. En cuanto a la composición de quienes participaban del foro, ¿no? Si eran mujeres o varones, básicamente, había una composición paritaria, ¿no? A priori, estábamos paritariamente en números, ¿no? Igualados en este espacio de diálogo y participación. Lo que pasaba era que no había organizaciones de sociedad civil que trabajen en la agenda de igualdad de género, ¿no? En cuanto a sus programas y áreas temáticas. Sí había una aparente como igualdad formal, ¿no? En cuanto a quienes estábamos ahí presentes, ¿no? Después, otra cuestión que me pareció interesante es que el género no surgía como uno de los criterios para valorar y seleccionar las propuestas, pero sí surgía la inclusión social. En el proceso de consulta previa del plan participaron, o sea, el 81,25% de las personas que participaron fueron varones, quienes enviaron, digamos, sus propuestas en esta fase inicial, ¿no? Y luego en el proceso de consulta pública, ya habiendo un borrador del plan, ¿no? Se vuelve a publicar y vuelven a participar, no hubo datos desglosados por sexo. En una primera fase sí encontré estos datos desglosados por sexo, pero en esta segunda parte de consulta pública no estaban desglosados. Sí se identificaron 3 propuestas que hacían referencias generales sobre cuestiones vinculadas al género. Y respecto a la evaluación del plan, la Alianza para el Gobierno Abierto tiene un mecanismo de revisión independiente en el que en los informes que hacen estos expertas independientes que revisan los planes de acción de Gobierno Abierto, no se encontraron referencias específicas ni recomendaciones vinculadas al género, como que el género no estaba presente en estos informes de evaluación, ¿no? Bueno, y por último, a partir de ahí, algunas ideas o recomendaciones, ¿no? En cuanto a cómo integrar la perspectiva de género en estos planes de acción. Por un lado, el rol clave que cumplen estos foros de gobierno abierto o estos espacios de diálogo entre el gobierno y sociedad civil, ¿no? Ahí hay digamos, una oportunidad, una plataforma para incorporar a personas y organizaciones que trabajen en estos temas y poder incluir voces diversas que representan a distintos sectores, ¿no? Y poder, no sé, en el caso de España, este foro se estructuraba en distintos grupos de trabajo, por ejes. O sea, había un grupo de trabajo de transparencia, otro grupo de trabajo de integridad, otro grupo de trabajo de participación. Entonces, una de las propuestas fue que cada uno de estos grupos participe en estos grupos, organizaciones y personas con formación en género. Y a su vez, si se quiere hacer un grupo específico de género que dialogue con todos los demás, también serviría, ¿no? Para incluir en estos espacios de diálogo de gobierno y sociedad civil a organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas, ¿no? Y que no sea una discusión siempre de quienes trabajan temas de transparencia, de prevención de la corrupción y gobierno, ¿no? Y esto queda como un poco afuera.
A su vez, en cuanto a lo que es la parte de gobierno, incluir al Ministerio de Igualdad, que no estaba no había representantes del Ministerio de Igualdad en estos espacios, ¿no? Desde la parte más institucional y de gobierno, tampoco estaban dialogando internamente quienes gestionan las políticas de gobierno abierto con quienes gestionan las políticas de igualdad, ¿no? Otra cuestión interesante es, bueno, lo que mencionábamos al principio, la importancia de publicar datos desagregados por sexo y género durante todas las etapas del proceso de las políticas públicas. Si no tenemos información, y más hablando de transparencia y de gobierno abierto, no podemos decidir ni tomar, ni realizar investigaciones, ni tomar decisiones, ¿no?, en el ámbito público. Y a su vez estos datos tienen que ser accesibles, actualizados, estar en formatos abiertos, etc. También surgió la importancia de incluir la perspectiva de género en los mecanismos de evaluación de los planes y en sus metodologías. Llevar a cabo un estudio de impacto de género individualizado por cada compromiso, ¿no? Esto también era una de las cuestiones que no se habían hecho en este caso. Promover mayor diálogo interinstitucional y interadministrativo, ¿no? Que esto es un poco lo que veníamos diciendo. Y también ver que la agenda de gobierno abierto puede ser un marco interesante para incorporar reformas que sirvan para prevenir o luchar contra la violencia de género. En el caso de España no se había utilizado de esta forma, pero sí se identificó que había una oportunidad para hacerlo, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, acá les dejo una de estas recomendaciones, que es la vinculada con datos abiertos de género. Aquí les dejo un caso, ¿no?, de una organización internacional, Open Data Watch, que hace una especie de índice, ¿no?, donde evalúa 5 áreas clave sobre los datos de género, que tienen que ver con la disponibilidad, la apertura, las bases institucionales, la capacidad técnica y la financiación. Y de esta forma, con este estudio, busca identificar brechas y oportunidades para mejorar la producción y la utilización de datos de género. Entonces, bueno, se basa en estas 5 dimensiones y hace una especie de análisis de los distintos países de cómo está el país avanzando en datos abiertos de género. Bueno, y ahí hace un mapa con un ranking, se puede cliquear y ver cada país. La disponibilidad de los datos refleja la cantidad de datos de género que están accesibles a través de fuentes oficiales, y la apertura mide qué tipo de barreras hay para acceder y reutilizar esos datos, destacando la facilidad con la que se puede usar y multiplicar los beneficios de la información. Bueno, ya para cerrar y abrir el debate y la conversación con ustedes también, solo quería dejar 2 preguntas finales que por ahí nos pueden servir para seguir pensando en todo esto. Por un lado, ¿cuáles creen que son los mayores obstáculos y desafíos que existen para integrar el enfoque de género en las políticas? Y si conocen otras estrategias, otras iniciativas que crean que pueden ser útiles para poder lograr esta transversalización del enfoque de género en las políticas de gobierno abierto. Gracias por la paciencia y la atención. Sé que fue muchísima información en poco tiempo, pero bueno, espero que se haya entendido y que haya quedado alguna idea, y obvio estoy abierta para escucharlas. Bueno, se nos ocurren otras experiencias o conocemos otras experiencias, digo, porque quizás acá hay gente que también ha trabajado quizás en el Estado y puede también eso, aportar desde, ya sea los obstáculos, ¿no?, para la implementación de los planes de gobierno abierto, o ideas, iniciativas que se les han ocurrido, y bueno, y la primera pregunta, ¿no?, que hacía Dai, bueno, cómo podemos implementar efectivamente un enfoque de género en estos planes de gobierno abierto o en políticas de gobierno abierto en general, ¿no? Quizás no se inscriben dentro del plan de gobierno abierto porque el país no forma parte de la alianza de gobierno abierto, pero bueno, igual hay políticas de gobierno abierto también. Entonces, bueno, espacio abierto ahora para
que esto charlemos, debatamos, nos preguntemos. Delphi. Buenas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, gracias Diana por contarnos, me sumé al final de todo, pero bueno, no quería dejar de escucharte porque yo trabajo en la Dirección de Acceso a Justicia ahora y formamos parte del compromiso de gobierno abierto de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien nosotros estamos, o sea, tenemos desde Acceso a Justicia, estamos teniendo un proceso de seguimiento de toda la información, de todos los compromisos y acciones dentro de ese plan, de esos compromisos que hemos subido en el gobierno abierto. Sí veo que está totalmente invisibilizado el tema de género hoy en relación a los datos de las direcciones, de las áreas y de las políticas públicas en general. No sé, en la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 se había, por ejemplo, una práctica, una acción de gobierno era disponibilizar información sobre el mapa de violencia de género. Que no sé si lo conocen, y esa fue una muy buena práctica de datos abiertos que nucleaba información sobre un montón de organismos que trabajaban ya sea desde disponibilizar información en relación a las denuncias por violencia de género hasta áreas que entregaban tobilleras, áreas que recibían a las mujeres y hacían acompañamientos psicológicos. Entonces, toda esa información disponibilizada mostraba primero que habían y cuál era la política en relación al género, pero después también fue un trabajo colaborativo también, entonces rescatar eso también, y hoy en día eso, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, no está existiendo. Pero bueno, fue una muy buena práctica que arrancó creo que después pandemia, y hasta 2024 hubo mapa de violencia de género disponible y actualizado todos los años, en el marco del compromiso de gobierno abierto. Gracias, Delfina, por traer esta buena práctica, ¿no? Y un ejemplo bastante concreto de cómo se puede transparentar datos desde un enfoque de género y en un sector que es tan, que está tan lejos de abrir sus datos, que es el Poder Judicial, ¿no? Eso también es otro gran tema, ¿no? Porque dentro de lo que es el Estado, el Poder Judicial es por excelencia el poder que más le cuesta publicar datos en general, y ni hablar de publicar datos con enfoque de género, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante porque son datos que están íntimamente vinculados con la promoción de la igualdad de género y con prevenir la violencia, ¿no? Entonces también vemos cómo a partir de ahí, ¿no? De tener esos datos uno puede planificar mejor las políticas, puede intervenir jurídicamente y legalmente cuando necesita defender un derecho, ¿no? Se abre un montón, ¿no? Cuando la información está. Y qué importante también es como el trabajo colaborativo, ¿no? A veces depende un poco de quienes estén gestionando en esa dirección y que convocaron y llamaron a otra dirección para poder, no sé, al menos en mi experiencia, en la parte de sociedad civil, la interacción con gobierno era así, ¿no? Era un poco, bueno, no, yo estoy trabajando este tema, entonces puedo hablar con esta persona del ministerio de esta dirección para ver cómo podemos abrir estos datos y qué necesitamos, ¿no? Y a veces termina dependiendo en la formación y la voluntad de los equipos de trabajo de las distintas direcciones de gobierno,
cuando debería estar institucionalizado, ¿no? Eso. Entonces, esta importancia de la obligatoriedad, ¿no? De publicar datos desglosados por género. Lamentablemente no es obligatorio en la mayoría de los países, ¿no? Que termina siendo una cuestión de cómo, cómo deciden, no sé, los portales de transparencia, por ejemplo. Los portales de transparencia de los distintos, en España son ayuntamientos, ¿no? Las entidades locales, las entidades administrativas locales, que serían municipios, ¿no? Que deciden tener un portal de transparencia, hay cierta información que los obliga a la ley a tener, pero hay otra que no, y nadie los obliga a publicar información de manera desagregada por género, ¿no? Entonces digo, qué importante es pensar todas estas cuestiones, ¿no? Y que no queden en cabeza y en voluntad de la persona encargada para decir, bueno, yo publico de esta forma. Y ahí la sociedad civil también tiene un rol importante, ¿no? En denunciar todas estas, digamos, todas estas cuestiones cuando las ve. No sé, me parece que es un gran tema, ¿no? La publicación de los datos desagregados. Y es tan básico, ¿no? A su vez, es un punto de partida, porque... Sí, es el derecho del acceso a la información pública, básicamente, ¿no? Es un derecho que se está vulnerando. Y vos, Dai, traías algo que un poco tiene que ver con el eje que trabajamos en el grupo, que es más subvencional, que es, traías lo de los ayuntamientos, ¿no? O mismo las comunidades autónomas, en el caso de España, que si pensamos, o sea, en acceso a la información pública y transparencia gubernamental, a medida que descendemos en los niveles de gobierno, muchas veces, o sea, a nivel municipal es muy difícil, por ejemplo, acá poder tener algo de información. Hay municipios que tienen súper desarrollados, tienen portales de datos abiertos, pero como vos decís, ¿no? Muchas veces depende de la voluntad también, del personal, bueno, de muchos factores que hablan de la poca institucionalización que tienen estas políticas también, ¿no? Y entonces esto termina dependiendo de la agencia, ¿no? De qué actores hay en cada lugar y si tienen esta voluntad o no de la apertura de datos, cuando en realidad, como vos bien decís, es un derecho, en realidad, ¿no? Que tenemos. Entonces, muy importante lo que vos también traes de, bueno, el rol de la sociedad civil en esto, de esta exigencia de accountability, ¿no? De exigir mayor rendición de cuentas, justamente cuando, y mostrar estas falencias, ¿no? Como levantar la mano y decir, bueno, acá hay cosas que pasan. Bueno, esto para traer otras experiencias con Delphi, trabajamos, bueno, de ahí también, después nos dimos cuenta en el Instituto de Vivienda de la ciudad, y, por ejemplo, no estaban desagregados por género los datos de titularidad de las viviendas que entregaba el instituto en los procesos de reurbanización. Teníamos los datos de los nombres de los titulares, de su DNI, y no teníamos el género. Entonces, con Delphi en un momento nos pusimos en un Excel a interpretar los nombres y ponerle los géneros a los titulares de las viviendas, ¿no? Buscar los DNIs y eso fue un proceso de construcción súper manual, pero te hablo de más de 1.200 viviendas entregadas, ¿no? Y no había un registro de cuántos titulares había varones y cuántos titulares de vivienda mujeres. Y es un dato que es súper importante porque habla del acceso a la vivienda, ¿no? Es un dato que encima es súper comunicable también si vos quisieras usarlo estratégicamente, inclusive, como gobierno. Y eso, y depende de nuestra voluntad, y se nos ocurrió, che, ¿por qué no están desagregados por género los datos de las escrituras encima que se firmaban de las viviendas? Y esto habla de esto, de que hay también una diferencia en el acceso, en este caso eran las viviendas nuevas. Y el dato encima era que un 70% de las titulares eran mujeres. Entonces era como un buen dato, ¿no? El que teníamos. Pero bueno, es eso, es muy discrecional, ¿no? Y creo que hoy en día también con los mecanismos que hay de automatización de datos, con los sistemas que hay, con el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Como digo, hay un montón de herramientas para esto ¿no? Tenemos información muy, muy rápido, con sistemas, con procesos, ¿no?
es incorporar esas lentes y esas gafas, como dicen en España, de género en esas instancias iniciales de diseño de los programas que recopilan esos datos, ¿no? Porque desde el gobierno, desde los distintos gobiernos, cada uno tiene un sistema para recolectar esa información, ¿no? Es simplemente como no tener ese enfoque desde el inicio y que después terminemos haciendo estas investigaciones de manera muy, muy manual para poder tener la información, ¿no? Eso es un poco paradójico también. No sé si... Yo, en realidad, por un lado, agradecerte, Dayana, fuiste muy clara, y también a las chicas que tomaron esta iniciativa. Yo particularmente no soy especialista en el tema, pero sí, en realidad, me lleva acá, y se me vino a la mente Rita Segato, ¿no? Porque en realidad ella justamente cuestiona este feminismo de Estado, que me parece que no es suficiente recabar estos datos, digamos, pero esto como la mentalidad, ¿no? Esto pasar a un feminismo comunitario, ¿no? De golpe, no sé, a mí me interpela hoy que en Argentina el auge de la derecha y la ultraderecha y a nivel internacional, ¿cuál es el rol de nosotras las mujeres? Y tener hoy, por ejemplo, en la Argentina una ministra de Seguridad que culpa a las feministas, y es mujer, culpa a las feministas por el auge de las muertes que están apareciendo. Entonces, a mí lo que más me preocupa hoy y me interpela como mujer es este cambio, digamos, cómo poder trabajar, digamos, para modificar nuestras prácticas políticas, sociales, culturales, y no solamente acceder mujeres al poder, sino de cómo ejercemos. Me parece que acá esta es una de las cosas que a mí me motivó a participar desde el feminismo en esta charla, ¿no? Es decir, unirme a gente que está trabajando en esta línea, es decir, cómo yo, junto con otros, entonces, por ahí si vos, en tu investigación, esta cuestión de la mentalidad, de la cultura, digamos, lo pudieron indagar o estuviste pensando, lo mismo las chicas que están hoy en la carrera de ciencia política. No sé si fui clara en mi pregunta. Sí, Nieves, muchísimas gracias. Me parece súper importante lo que traes, ¿no? Porque creo que es la base, ¿no? Desde la política institucional, digamos, se puede avanzar en ciertas políticas, pero lo que está detrás es las desigualdades que se dan en los ámbitos sociales, en los ámbitos económicos, culturales, digo, es una transformación cultural que después uno refleja en el ámbito institucional y político, ¿no? De alguna forma. Con lo que mencionás, en el caso de la investigación que yo hice, sí, la perspectiva sobre, digamos, la cual la hice, tenía un enfoque más bien jurídico y de políticas, ¿no? No tanto desde el punto de vista social y cultural. Entonces, seguramente aquí hay expertas en eso que pueden darte una visión mucho más rica, ¿no? La mía, lo que intenté también transmitir es esta idea de que la igualdad sustantiva, ¿no? Es la igualdad real, que tiene que ver con el contenido de esas políticas, no simplemente con que estemos representadas, ¿no? Que el hecho de estar representada en un espacio no nos hace, no nos asegura que vamos a hacer políticas que promuevan la igualdad de género, ¿no? Como mencionabas vos el caso de la ministra de Seguridad Argentina, ¿no? Digo que eso es una condición necesaria que estemos en esos espacios, pero que no nos dice nada sobre el contenido de esas políticas que se van a hacer y que esos acuerdos y derechos, ¿no? Conquistados, porque la igualdad de género no, es un derecho, digamos, garantizado en un montón de instrumentos internacionales, nacionales, digo, tienen ciertos límites, ¿no? Y cuando vemos un poder ejecutivo que está, digamos, con discursos en contra de eso, sin ningún tipo de límite, ¿no? Claramente nos interpela, ¿no? Y nos preguntamos, digamos, cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Yo, la verdad, no tengo esas respuestas, me encantaría tenerlas. Sí creo que hay ciertos derechos conquistados que
eso, desde mi punto de vista más jurídico y abogada, que eso no se puede, no se puede caer ni venir atrás así porque sí. Pero para eso también es necesario que estén ahí, que estemos ahí, ¿no? La sociedad civil, que hagamos valer, digamos, eso que existe, ¿no? Esos instrumentos jurídicos están, ¿no? Pero sí, es un poco, es una gran pregunta y la verdad no tengo una respuesta, ¿no? Eso es lo que puedo compartir. No sé las demás qué piensan o qué. No sé si alguna de las chicas quiere decir algo. Bueno, si no, a ver, yo creo que este debate del feminismo de Estado, feminismo institucionalista, como en contraposición a feminismos comunitarios, creo que es un gran debate que no está cerrado, sí, abierto. Y hay, o sea, yo personalmente tengo una postura, pero bueno, es una postura personal, ¿no? De que creo que sí es posible construir un feminismo de Estado y que, digo, hay muchos factores que intervienen en eso y están o sea, y tiene que estar en comunicación con los feminismos comunitarios, como que no se puede desconectar una cosa de la otra, ¿no? Y hay muchos, digamos, desde la bibliografía de feminismo institucional o feminismo de Estado, dicen, bueno, para que el Estado sea feminista también tiene que haber ahí tiene que haber un proceso de apertura, ¿no? De los procesos y de la toma de decisiones en el que tienen que participar los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, entonces como que hacer esta conexión justamente más con los feminismos comunitarios. Pero bueno, yo creo que ahí también va a, bueno, qué concepción de Estado tenemos, si pensamos que el Estado es históricamente ha sido históricamente patriarcal y que eso no se puede cambiar, entonces va a seguir reproduciendo los roles de género y entonces no podemos pensar en un feminismo de Estado. Pero bueno, digamos, por eso te digo, yo te lo puedo contestar más desde, digamos, personal, desde mi punto de vista personal y también por mi trayectoria trabajando en el Estado, como de creer que, bueno, que desde ahí también se pueden generar estos cambios, porque si no, es esto, ¿no? O sea, a partir de la base de que, bueno, reconocemos que las instituciones han reproducido y reproducen desigualdades de género. Entonces, que tenemos que cambiar las instituciones, que no vale con cambiar las personas que ocupan las instituciones, sino que hay que cambiar a las instituciones mismas. Y todo tipo de instituciones. En este caso, bueno, desde las políticas de gobierno abierto, de transparencia gubernamental, pero podemos pensarlas desde todos los tipos de políticas, en todas las, digamos, esto multisectorial, como decía Diana también, ¿no? Y acá entra esto, la necesidad de la transversalización de la perspectiva de género o el gender mainstreaming como una estrategia, una herramienta para, bueno, degenerizar esas instituciones o al menos esto, reconocer que han reproducido y que reproducen desigualdades de género y cómo podemos hacer para que dejen de hacerlo, ¿no? Como, bueno, hay que transformarlas. Y esa transformación se puede dar desde afuera, ¿no? Desde los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, exigiendo sobre el Estado, o mismo yo creo, y esta es mi postura, desde el Estado mismo, ¿no? Dentro del Estado. Y ahí podemos entrar en otra discusión sobre creación de áreas de género en los estados, como ministerios de mujeres, de diversidad de géneros, o ministerios de igualdad, como en el caso de España, que ahora justo en Argentina vivimos un proceso de desjerarquización, ¿no? De nuestra área de género. Y eso tiene un impacto en la política pública, ¿no? Porque ahí hablamos de presupuesto, de recursos humanos, ¿no? Las instituciones implican todo eso, ¿no? Bueno, acá Marina trae las mesas de género de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, la provincia de Buenos Aires como el distrito, el único por ahora, que tiene un ministerio, ¿no? De mujeres. El resto de las provincias desjerarquizó o mantuvo igual jerarquía. Pero bueno, justo en una de las líneas de trabajo que le denominamos trincheras subnacionales, ¿no? Porque las pensamos como lugares de resistencia de las políticas de género, junto a algunas de las chicas que están acá conectadas, nos dedicamos este año a analizar qué pasó en los municipios de la provincia de Buenos Aires, en las áreas municipales, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires es el único distrito que mantuvo la jerarquía de ministerio, nos aventuramos a ver, bueno, qué había pasado a nivel municipal, ¿no? Y bueno, la dificultad del acceso a la información,
¿no? Chocamos contra paredes, muchas paredes de 40 municipios, intentando buscar algo de las áreas de género, ¿no? Entonces, digo, dificulta no solo el trabajo, sino la investigación, como que el acceso a la información está en todo, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, pero bueno, abro más debate. No sé si alguien quiere comentar algo más. Ahora abro el comentario de Marina, que dice que las mesas de género de la provincia de Buenos Aires son muy interesantes en este aspecto. Que imagino, Marina, coordinadas por el ministerio, ¿no? Debe ser. Sí, creo que pensando en el comentario de Marina, ¿no? Estas mesas de género, también pensando en el caso de España, en el foro que les contaba, también creo que hay un desafío que es hacer que estas mesas de género en cada contexto, ¿no? Administrativo, sea municipal, provincial, nacional, no queden como espacios aislados donde hay ciertas personas con formación en género que quieren impulsar una agenda y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa en su experiencia, pero a mí me da la sensación de que muchas veces se terminan convirtiendo en un check, ¿no? Como, bueno, incluí o tengo esta mesa de género, perfecto, pero por ahí no está dialogando con quienes tiene que dialogar para poder hacer políticas desde este enfoque, ¿no? Eso también es un desafío, al menos en el mundo de la transparencia, de la integridad, de la prevención de la corrupción, que es quizás el ámbito donde yo tengo como experiencia, ¿no? Porque a veces también pasa que el hecho de tener o de crear grupos de trabajo y demás que estén, digamos, en los espacios públicos y políticos, tampoco garantiza, ¿no? Que esos espacios estén funcionando para poder hacer estas políticas de manera conjunta y colaborativa y con este enfoque, ¿no? Entonces, ahí también me venía esto que hablábamos de, bueno, que estén esos espacios, son necesarios, digamos, lo celebramos, pero digo, también ver qué se está haciendo, ¿no? Preguntarnos cómo ir más concreto, bueno, ¿y qué están haciendo estas mesas, ¿no? Y cómo ayudan y con quiénes dialogan y qué tienen en cuenta, ¿no? Porque eso creo que es también importante. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, tiene algún comentario, si quieren lo pueden escribir por el chat. Son espacios en construcción y muy monopolizados por la voz provincial, por supuesto. Claro, sí, también hay ciertos desafíos, ¿no? En cómo institucionalizar eso de manera tal que se logre una políticas públicas desde ese enfoque, ¿no? Pero bueno, está genial que Marina hayas traído ese ejemplo y esa experiencia. No sé si alguien tiene alguna